Sí, sí, hay situaciones, pero aquí estamos, que eso es lo importante. Sí, Lo importante hermano. es que aquí estamos. Eh, Líder, mira, eh, hay, hay una pregunta en el aire que he estado comentando con algunos amigos y quiero referírtela. ajá, Quieren- quiero que los amigos puedan escuchar tu opinión. Para que ustedes sepan, señores, ajá. Jesús Villanueva no es solamente un artista del cine, de la poesía, del arte de la canción, escritor, cantautor, es también teólogo. Entonces, así que Jesús, esta pandemia es un juicio de Dios, o un castigo de Dios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay que, hay que, hay que mirar esto como, como aquello que se llama causas y consecuencias. Yo no sé si tú has escuchado esa canción de los años 90 de Rafi Colón, que se llama Causas y Consecuencias. Oh, sí, sí, claro. Y Buena. sí, 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 una tremenda canción. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas como causas y consecuencias, lo primero que vamos a ver es, además de la mano de Dios en medio de todo esto, también la mano del Ujú, ser humano. Porque al ser humano Dios le ha dado todo, lo creado, lo delegó, lo entregó en sus manos desde el principio de la creación. Es más, desde antes ujú. de formarlos ya, Dios le había dicho que todo lo que se había creado, que lo controlara, que dispusiera de ello, que lo multiplicara. Y desde que el hombre tomó su propia rienda, lo que ha hecho con todo lo creado es destruir, hacer que las cosas vayan de mal en peor. Entonces, la misma naturaleza se revela contra el ser humano. Así es. Y al rebelarse contra el ser humano, eh, a Dios no le queda otro remedio que quedarse mirando para ver cómo resuelve el mismo ser humano su situación. Y en la medida en que nosotros, los seres humanos, entonces le pedimos a Él intervención, entonces Él mete su mano. Eso es Estoy de acuerdo contigo. así como yo puedo mirar y darle respuesta a lo que está aconteciendo ahora con relación al coronavirus, y no solo el coronavirus, a la misma, al mismo calentamiento global, a todas las cosas negativas que como resultado de alterar la naturaleza le llega al ser humano. Hay quienes dicen que eso lo creó un grupo, ¿verdad? Hay quienes creen que lo creó un grupo, hay quienes creen que lo que se está haciendo es infundir terror a la gente y el terror entonces genera un debilitamiento en el sistema inmunológico y entonces el sistema inmunológico reacciona como reacciona. Cualquiera que fuera, ya sea que esta enfermedad haya sido creada o que venga como resultado de una alteración a la naturaleza, o que sea por infundir, el asunto de infundir terror, como quiera que sea, es una consecuencia. Es un resultado lógico de una mala administración del ser humano a las cosas establecidas y creadas por Dios. Amén. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque siempre los juicios de Dios, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la palabra, siempre fueron antecedidos por por una declaración con anticipación de algún profeta, de alguien que advertía el juicio. Sí, Eh, claro. entonces, que no es en este caso lo que hemos visto, que sino simplemente que es el mismo pecado del hombre. eh, yo digo que hay información que nosotros no conocemos, no Sí, sabemos claro. a profundidad si alguien lo Así es. causó, si hay una mano oculta detrás de todo esto, porque no lo sabemos, o sea, Sí. ah, no podemos dar por un hecho esto, pero sí.
podemos decir lo que estás diciendo, que el pecado del hombre, la misma naturaleza gime por la venida del Señor, y la misma naturaleza se revela contra el hombre que arrolla la naturaleza y ni la considera para nada con Y sus actos. hay muchos ejemplos, Gerson. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, son los ríos, que nosotros los hemos secado, dragando, cortando los árboles, haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Y esos ríos que están aparentemente secos, ya hay un Ujú. momento en que ellos vuelven por sus orillas y se llevan todo lo que encuentran por el medio. Así es. La misma naturaleza se revela. También hay que Ellos, mirar, también hay que mirarlo como señales antes del fin. así No es, significa esto, no significa que esto es el fin. No así es, queremos decir, no estamos diciendo esto, pero sí hay que mirarlo como señales antes del fin, esas señales esporádicas que Dios va dejando a los suyos, y además una demostración a nosotros los seres humanos para que nos veamos tal cual somos, frágiles y débiles, que así es, necesitamos, que necesitamos la fuerza superior del más grande. así es. Eh, también hay que mirar que nosotros los seres humanos, uno de los pecados graves que hemos cometido es que en lugar de reconocer a Dios en la creación, en su naturaleza, lo que hacemos es que le damos culto a, a lo creado. Claro. Eh, sí, entonces, una de las cosas creadas a las cuales nosotros le damos culto precisamente es al ser humano, a los Así es, hombres. a los hombres. Nosotros exaltamos y seguimos a los hombres como si fuesen dioses desde cualquier mirada, desde cualquier punto de vista. Los seguidores del ateísmo, a sus líderes los ven como dioses, como Ujú, plenipotenciarios, como los que tienen la alternativa para todo, ¿verdad? Los ujú. que siguen a sus líderes políticos, que los ven como los que tienen toda la alternativa, y también en el mundo religioso, los seguidores de las distintas manifestaciones que hay de religión en la vida, creen que esos líderes suyos son sus dioses y los idolatran. Así es. Eh, a, aún dentro del cristianismo, eh, se levantan hombres que son poderosos en la palabra, que son grandes predicadores, que tienen una unción especial dada por Dios, y muchos creyentes y gente que no son creyentes tampoco, sino que andan detrás de ese poder, pues endiosan a este tipo de gente. Y Dios tiene que hacernos ver cuán frágiles somos, incluso los líderes cristianos, que muchos nos endiosan, eh, y también muchos nos creemos dioses. Y, Así es. y en medio de una situación como esta, una de las cosas que estamos viendo también es cuán frágiles somos. Nosotros, los que somos cristianos, los que estamos en la religión verdadera, en el cristianismo, como dice Santiago, ¿verdad? Los que estamos en la religión verdadera, muchas veces nos adueñamos, nos creemos los dueños de ese poder, y Dios entonces tiene que meter su mano y hacernos ver a través de todas estas cosas que no comparte su gloria con nadie. Y le hace ver también a los seguidores de los que tenemos de alguna manera algún aura de liderazgo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, hermano. Mira, recordar que estoy hablando con Jesús Villanueva. Jesús es escritor, cantautor, declamador, pero también es teólogo. Eh, y esto es un detalle importante porque Jesús tiene un vasto conocimiento de la escritura. Jesús, esto nos lleva a una otra pregunta. Esto que estás hablando de que hay grandes líderes cristianos, que nosotros le brindamos culto más que a Dios mismo.
Y eso nos lleva a la pregunta de que, ¿cómo entonces los creyentes eh, administran su fe en esta cuarentena? Porque ahí está el tema de que hay creyentes que dependen de una oración, la gente depende, hay creyentes que dependen de una oración, de una imposición de mano, Sí, de... sí. o sea, Ahí está el detalle de la mala administración, ¿verdad? De lo que Dios sí. nos ha dado. Nosotros estamos atentos, a expensa, pendiente de que el profeta tal, la persona que tiene ese don de Dios, Ujú, pero si ese profeta tal no ora, entonces yo no voy a sentir efecto de que Dios está haciendo algo conmigo. ujú, Eso te dice rápidamente que la confianza de esa persona no está en Dios, que su fe no está en Dios. De hecho, ujú. en los momentos en que Jesús de manera directa habla de esa fe sobrenatural, ni siquiera está exigiendo la fe del tamaño de una montaña. Así es. Eh, eh, Ahí en la fe lo importante es el objeto de la fe. Y por eso estaba diciendo que nosotros muchas veces, o nuestra fe está depositada en las cuatro paredes y Ujú, no en el Señor, o nuestra fe está depositada en ese líder importante que Dios ha levantado con un poder especial, con un don especial, o nuestra ujú. fe a veces está colocada en la oración que pudiera ser fulano de tal, o nuestra fe está depositada en ese fondo musical de esa canción que canta ese gran artista al cual Dios le dio un maravilloso talento. De Así hecho, es. a veces uno siente que no está orando si no tiene esa canción de fondo ahí. Así es. Todas esas cosas quedan desenmascaradas en momentos como este. O sea, en quién verdaderamente yo tengo mi fe colocada. Así Porque lo es. importante no es si tú tienes mucha fe o si tienes poca. Lo importante es que ya sea poquita la fe o gigante la fe, esté colocada en el objeto indicado. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El predicador,